La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hay películas que son toda una experiencia en una sala de cine y así lo demuestra La Sustancia, una de las propuestas más extremas y locas de esta temporada. Demi Moore protagoniza esta body horror que dirige la francesa Coralie Farjat, un festín de sangre, cuerpos, aeróbic y pinchazos para estar más joven. Es una de nuestras recomendaciones de la semana, pero también tenemos a un joven Donald Trump ya apuntando maneras, el thriller sobre una infiltrada en ETA de Arantxa Echevarría o una preciosa película de animación que seguro va a estar en los Oscar. Además os traemos una lista de series que estamos viendo y todo en 30 minutos para estar al día. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Protagoniza uno de los regresos más esperados con La Sustancia, una película de horror y vísceras en la que la actriz se venga de la obsesión por la belleza y la juventud. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Más venganzas esta semana, la de Ali Abbasi sobre Donald Trump en The Apprentice, una película que retrata cómo comenzó la corrupción empresarial en los 70, que llega justo a un mes antes de las elecciones. Hola, soy Donald Trump, vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias. ¿Donald qué? Hay cine de animación. Robot Salvaje es una historia emotiva que habla de la familia y el medio ambiente y de aceptar a los diferentes con la voz de Lupita Nyong'o. ¿He completado satisfactoriamente esta tarea? En una escala de 1 a 10, donde 1 significa muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, ¿cómo calificarías mi rendimiento? Arantxa Echevarría indaga en la historia de un agente de la policía que se infiltró en ETA. Lo hace junto a Carolina Yuste y Luis Tosar en el thriller La Infiltrada. Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, ¿te lo creerías? Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer. Y en televisión tenemos Disclaimer, Observada, la serie de Alfonso Cuarón y Cate Blanchett que ha estrenado Apple TV. Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti. Has guardado el secreto. Lean against the wall at a Blondie tribute concert. We had that same old talk in the car. On the way over, I said I love him. I said I'm not in love. It's the laughter, it's the plunge. Bienvenidos a El Cine en la Ser, semana de muchos estrenos. Hay cine político, hay terror, disfrutón, hay animación y por supuesto cine español, porque esta ha sido una semana para poner en valor nuestro cine, para mirar los logros conseguidos, pero también al futuro. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Comenzaba la semana con un gran encuentro del sector en torno a la función de los festivales que últimamente han ganado directores españoles como Almodóvar y Albert Serra, o cómo recuperar la taquilla, algo que tampoco va excesivamente mal si miramos los datos del 47 o Soy Nevenka
tecnológica o en cuestión de mercado, donde España será el país invitado en la Berlinale, pero sobre todo de cómo seguir creciendo en el futuro. Por ello, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado aquí en la SER cómo será ese programa para acercar el cine a las escuelas. Puedo anunciar que habrá un proyecto piloto ya en este segundo semestre con la idea de que el programa esté ya en marcha el año que viene. Un proyecto piloto que básicamente lo que vamos a tratar de hacer es que los niños vayan a ver una película al cine, pero que trabajen la película 1 hora en clase antes de ir y 1 hora en clase después de verla, es decir, que será una cosa un poco más amplia que simplemente ir a ver la película. Y también una cosa que vamos a hacer, que estamos viendo, es que vamos a tratar que el programa se pueda hacer cargo financieramente del transporte de los niños, ¿vale? Que el autobús, porque esto tampoco queremos que colegios con más recursos puedan utilizar el programa y otros no. Con lo cual, estamos viendo para sufragar también el transporte, ¿vale? Lo digo para empezar a dar también algunos detalles de lo que estamos trabajando. Y también os puedo decir que, ya que la idea fue de Pablo Berger, que la película que vamos a usar para la fase piloto en este segundo semestre va a ser Robot Dreams, que creo que es una película que todo el mundo que la ha visto en los pequeños genera entusiasmo. Y muy pendientes ahora mismo de la ley del cine, que está en el Congreso, esperando a que los grupos parlamentarios aporten las enmiendas a ese texto que pretende incluir las series como parte del cine, redefinir la figura del productor independiente y proteger el patrimonio fílmico. La ley urge para cumplir con los requerimientos de Europa, pero hay preocupación en el sector ya que el Gobierno no cuenta con mayoría para aprobarla. Es una ley de país, con lo cual estoy dialogando con todos los grupos parlamentarios, ¿no? Pensad que tenemos una ley que está completamente desfasada, ¿no? Y que el sector nos está pidiendo que actualicemos. Una ley, por ejemplo, que no contempla que las series puedan recibir ayudas, por ponerte un ejemplo. O una ley, por ejemplo, que no afronta la cuestión de los derechos de autor en relación a la ley americana y la ley española, que también es una de las grandes cuestiones que aborda. Una ley que no tiene mecanismos de diálogo todavía con el sector y que la nueva ley va a crear un consejo específico para que con el sector podamos desarrollar las políticas, ¿no? Y después hay tantísimos otros retos relacionados con la protección de las salas de cine, que es otro reto enorme, con poner en valor toda la cadena de producción de una película, porque la ley ya sabéis que es integral, va desde la creación de los guiones hasta la exhibición en sala de un proyecto, con lo cual regulamos todo el proceso de creación de una película. Es decir, necesitamos actualizar esa ley en todas esas prioridades. El sector lo pide y creo que aquí tenemos una responsabilidad todos los grupos políticos de hacer una gran ley de país. Y por último, ya está en marcha la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencias Sexuales para todas las trabajadoras de la cultura, una oficina independiente y anónima. Yo creo que necesitábamos reaccionar, ¿no? Con todos los casos que estaban saliendo, tener un instrumento específico del mundo de la cultura para luchar contra las agresiones machistas, ¿no? Lo anunciamos en marzo junto con la Academia del Cine y la Academia de las Artes Escénicas y ya hemos anunciado esta semana que ya está operativo el dispositivo. El dispositivo básicamente hace dos cosas. La primera son acciones de prevención, esa unidad, a través de cursos, de sensibilización, de acciones formativas que vamos a empezar a desarrollar, y después una oficina de atención, que si me permites, ya que tengo la ocasión, sí, dar el número de teléfono, que es el 651-684-584, y un correo electrónico que es unidadviolenciamachista@fundación-aspacia.org. Y no es casual que el mail no sea del Ministerio, sino que sea de la Fundación, porque también quiero decir que las denuncias que reciba esta unidad serán tratadas por un despacho de abogados especializado en la materia. Nosotros desde el Ministerio de la Administración no va a tener conocimiento de estos datos porque estarán completamente anonimizados, y eso también lo digo para dar seguridad a todas las mujeres que necesiten acudir a esa unidad, que lo pueden hacer en plena libertad. Y antes de hablar de los estrenos de la semana, nos vamos a pasar por Pamplona y han tenido lugar una serie de encuentros y conversaciones en torno a la cultura, y nos ha encantado una especialmente, la que ha juntado al director húngaro Béla Tarr, maestro del cine europeo, con uno de los directores más inclasificables, el tailandés Apichatpong Weerasethakul, ganador en su día de la Palma de Oro en Cannes. One of the fears of being human, I think, is afraid of silence. Uno de los temores del ser humano es el miedo al silencio, porque eso significa estar solos con nosotros mismos. Eso es por lo que necesitamos el arte, la música, el cine, la filosofía, decía el director. Y ahora sí, vamos con los estrenos que ya están en cines. Tenemos La Sustancia, que acaba de pasar por el Festival de Sitges, que hoy mismo tendrá su clausura. Es la película de Coralie Farjat, que ganó mejor guión en Cannes. Una historia de body horror con Demi Moore vengándose de la industria de Hollywood y de su obsesión por la juventud y la belleza.
Pocas veces un festín tan sangriento, divertido y también político se convierte en una experiencia casi catártica. Eso es lo que ha conseguido Coralie Fargeat en Cada pase de la sustancia, una de las propuestas más extremas y sorprendentes de esta temporada. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. La segunda película de la directora francesa que logró el premio a mejor guión en Cannes es un film de género puro y duro, con vísceras, pieles abiertas y muchos huesos rotos, y con un mensaje claro. This movie came together when I really reflected myself on the. Llegué a esta película cuando reflexioné sobre la violencia, de cómo me sentía como mujer, que había pasado los 40 años y esa sensación de, bueno, ahora voy a desaparecer. ¿Qué es lo que me lleva a pensar así? Soy una persona educada, soy feminista y aún así, todas esas ideas han encontrado la forma de penetrar en mi cerebro de una manera fuerte. Fargeat convenció nada más y nada menos que a Demi Moore para protagonizar esta cinta, toda una declaración de intenciones que la actriz de Striptease, machacada como todas las mujeres del Hollywood de su generación por su físico, se exponga aquí con una historia tan meta. Público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues se acaba. Moore está fantástica en un papel hecho a medida con el que parece vengarse de todos los directores, compañeros y críticos de cine que la han insultado o se han reído de ella en estos últimos años, que la han considerado una actriz pasada de moda. First, I don't know if I share that perspective of feeling canceled. No comparto esa perspectiva de sentirme cancelada. Mi percepción particular es que independientemente de lo que suceda fuera de ti, el verdadero problema es cómo tú te relacionas con este tema. Nunca me he considerado una víctima. Y lo que es tan interesante de la película es que esta nueva, más joven y mejor versión tiene una oportunidad. Y sigue repitiendo el mismo patrón. Sigue buscando esta validación externa. Y al final se encuentra cara a cara luchando contra sí misma, porque ahí es donde realmente tenemos que mirar, hacia adentro, no hacia afuera. La sustancia desafía a toda esa industria de cosméticos, de dietas saludables, de fitness, que saca dinero diciéndoles a las mujeres que si quieren volver a estar en el mercado deben pagar y cambiar su cuerpo a base de cirugía y maquillaje, como le pasa a la protagonista con ese ejecutivo de televisión hortera y bronceado que interpreta Dennis Quaid y de nombre casualmente Harvey. El punto de partida es magnífico. Demi Moore es una famosa estrella de la televisión que cada mañana dirige una clase de aeróbic en vivo y en directo, pero la despiden porque ha cumplido los 50. Es vieja y quieren carne fresca, así que decide someterse a un nuevo y secreto experimento llamado la sustancia. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Una especie de botox que se inyecta y que la convierte en una versión mejorada de sí misma, más joven, más tersa, más delgada, más fuerte. El problema es que la sustancia solo hace efecto 7 días seguidos. Luego hay que volver al cuerpo original y así sucesivamente, alternando semanas. Un equilibrio perfecto de 7 días cada una. Lo que no debes olvidar es que las dos sois una. No puedes escapar de ti. Tu yo viejo y tu yo nuevo no pueden convivir en espacio y tiempo, tienen que respetar los plazos del fármaco. De ahí el conflicto que plantea el film con Margaret Qualley en el papel de esa versión joven. Es difícil volver a un cuerpo envejecido cuando recibes halagos, tienes éxito y eres la nueva sex symbol de la televisión. When you're younger, you feel like, okay, maybe you're too fat, or maybe your ass is not the right way, or your boobs are not big enough. Cuando eres más joven, sientes que estás demasiado gorda, o que tu culo no está en el sitio correcto, o que tus pechos no son lo suficientemente grandes. Y cuando envejeces tienes arrugas. Siempre hay algo que se comenta sobre tu cuerpo. El cuerpo de la mujer nunca es neutral en el espacio público. No conozco a ninguna mujer que no tenga un trastorno alimentario o algún tipo de violencia contra su cuerpo. Y cuando piensas en eso, es una locura. When you think about that,
it's just crazy. Lo que hace la directora es cuestionar todo ese aparato violento y represor que acaba dejando huellas y violencia en el cuerpo de las mujeres. ¿Y cómo lo hace? Pues con una película salvaje que no teme volcarse en el género, en el body horror, sin miedo a dejarse llevar por lo grotesco. Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia. Coralie Farjad bebe de referencias de La nueva carne de Cronenberg, de los espacios de Kubrick o de los thrillers de Verhoeven. También de títulos como La muerte os sienta tan bien o historias más evidentes como El retrato de Dorian Gray. Eso sí, la película es tan autoconsciente de sí misma que no va más allá. Una historia simple y contundente sin la profundidad intelectual de Titán, cinta con la que es fácilmente comparable. Soy su. Contratada. Lo interesante aquí no es tanto el tema, que también, sino el análisis de las imágenes. Hay quien argumenta que la cámara de Farjad replica lo que ha hecho durante décadas el cine machirulo de terror, mostrar el cuerpo de las mujeres, violentarlo, desmembrarlo y participar de ese goce con el público. Con una puesta en escena llena de colores saturados, con una música machacona y con un montaje frenético, la directora rueda los cuerpos de las mujeres totalmente sexualizados, con primeros planos y contrapicados de los culos, piernas y escotes. I hope the movie is not an exploitation of the body. Indeed. Espero que la película no se vea como una explotación del cuerpo. De hecho, lo que quería recalcar es que nuestro cuerpo, el de las mujeres, realmente define mucho la forma en que nos ven en la sociedad. El tipo de violencia que podemos tener hacia nosotras mismas refleja en cierto modo la violencia que nos rodea en cada etapa. Esa era la manera metafórica de mostrar esto de una forma extrema, porque creo que esta violencia es muy extrema y que lo sigue siendo. Otros, sin embargo, ven en su mirada una subversión de los códigos tradicionales del género. Las imágenes se recrean en el cuerpo de las mujeres, sí, para luego deformarlo, retorcerlo y mostrar a todos esos hombres, los ejecutivos y los del público, que su violencia genera monstruos a los que no quieren mirar, pero que están ahí, como muestra el baño de sangre final. La película da todo al espectador, aunque exagere, aunque se haga trampas. La sustancia es una experiencia brutal que invita a las mujeres a romper con la violencia estética y a trabajar la autoestima, a no permitir que el patriarcado molde sus cuerpos, cueste lo que cueste, para encajar en sus cadenas de televisión o revistas de moda. Le va a encantar al público. Y de la venganza de las mujeres pasamos a la venganza contra Donald Trump. The Apprentice es una sátira contra el expresidente de Estados Unidos y candidato para las próximas elecciones. Estuvo en Cannes, peligró su estreno, pero finalmente llega a cines justo un mes antes de los comicios. Alia Bassi dirige esta historia centrada en los inicios de Donald Trump con Sebastian Stan y Jeremy Strong. ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión! Alia Bassi, director de origen iraní, afincado en Dinamarca, se lanza con su primera película en inglés después de haber debutado como director de varios capítulos en la serie The Last of Us. Para su debut americano ha elegido nada menos que un film sumamente político, el retrato de los primeros años de Donald Trump. ¿Sí? Hola, soy Donald Trump. Vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias. ¿Donald qué? The Apprentice llega en pleno año electoral, apenas unas semanas antes de que se celebren unas elecciones donde el expresidente podría volver al cargo, algo que ha movilizado al mundo de la cultura y del cine, incluido al mismo Alia Bassi, que casi se queda sin estreno en cines de esta película. When we did this movie, everyone said, "Why do you want to make a movie with Trump? You know, if you want to tell something about the world." Cuando hicimos esta película, la gente nos preguntaba por qué queríamos hacer algo de una película sobre Trump. Nos decían que si queríamos hacer algo así, lo hiciéramos de una manera metafórica. Pero ¿qué pasa con las películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa con las películas del Imperio Romano? La cuestión está en que no hay manera metafórica de lidiar con esta ola creciente de fascismo. Solo esta manera banal es la manera de llegar. Quizá no es bella, pero creo que el problema en el mundo es que la gente buena ha estado callada durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Es el momento de hacer que las películas sean relevantes. Hagamos las películas políticas de nuevo. It's time to make movies political again. Abbas es un director que ha rodado todas sus películas fuera de su país de nacimiento, Irán.
Con su segundo trabajo, la inquietante Border, ganó en Cannes en la sección Un certain regard y hace 2 años presentó en sección oficial Holy Spider, un thriller violento sobre un asesino de mujeres en su país natal que no pudo rodar allí. Ahora se ha trasladado a las calles de Nueva York, donde evoca esa efervescencia económica de los 70, después del escándalo Nixon, con el terror al comunismo todavía en boga y en pleno crecimiento neoliberal, aquel que también nos contó Oliver Stone en Wall Street. This is really not a movie about Donald Trump. This is a movie about a system. No es una película sobre Donald Trump, es una película sobre el sistema y sobre cómo el sistema funciona, se construye y cómo el poder circula en él. Roy Cohn fue un experto en cómo moverse por ese sistema. Educó a Donald Trump en este sentido. Hubo más gente, pero es importante mirar ahí. Sobre la idea de que Estados Unidos está dividido entre conservadores y liberales, es una fantasía. Esa gente va a las mismas galas, a las mismas escuelas, a los mismos sitios. Es una estructura con la que se lidia y Kurt Vonnegut lo definió muy bien. Hay un partido de perdedores y otro de ganadores. De hecho, este Trump podría haber sido un personaje secundario del film de Oliver Stone, pero a Basi le da el protagonismo dibujándolo como megalómano, misógino y déspota. El director se entrega a la sátira y a buscar aquellas pistas en la vida de este emprendedor de clase media que ya indicaban, sin nadie preverlo, que haría historia para mal en la política americana. Regla 3. No importa lo que pase, cantas victoria y no admites la derrota. Lo grabo todo por si lo necesito. Eso es ilegal. Para ganar tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea a quien sea. I love the reading. La historia se centra en su relación con el abogado Roy Cohn, el hombre que le enseñó muchas de las maniobras políticas, empresariales y judiciales que le han convertido en una figura impune. En la película vemos cómo Trump empezaba a infiltrarse en los clubes más selectos de Nueva York en busca de oportunidades de negocio. Ahí conoció a este letrado que se movía con soltura en los bajos y altos fondos y conseguía doblegar a fiscales y jueces para librar a sus colegas ricos. Roy Cohn es un delincuente. Ha sido acusado 3 veces. Te contaré un pequeño secreto. La gente me contrata porque soy un ganador. A este joven Trump lo interpreta Sebastian Stan. Tiene su aquel la elección, más allá del parecido en la caracterización, porque el actor encarnó al rockero y maltratador de Tommy Lee en la serie de Pamela Anderson. Fue una especie de proceso de inmersión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el que básicamente, supongo, vivir con él hasta cierto punto en mis auriculares, en mi teléfono, en YouTube y en todos los lugares a los que él iba y caminaba, cualquier cosa que estuviera haciendo. Si estaba en el baño, estaba escuchando. Al final, es un ser humano como cualquier otro. Todos tenemos ciertos códigos y principios. Simplemente los suyos son los que son. Y el abogado Roy Cohn le da vida a Jeremy Strong, el Kendall Roy de Succession, serie de la que la película copia esos movimientos abruptos de cámara y una música con compases dramáticos que hace más evidente el tono de farsa, compaginada con temazos de la época firmados por los Pet Shop Boys o incluso las españolas Bácara. En esta sátira los amigos se vuelven inseparables en una ciudad que crecía de forma desorbitada y quería recuperar su esplendor, pero que también quería esconder la epidemia del SIDA y la desigualdad. Brillante como retrata la psicopatía de Trump con el SIDA, desinfectando cada cosa que toca su abogado. La primera regla es la más simple: atacar, atacar, atacar. The Apprentice muestra al monstruo antes de serlo, en la intimidad, sufriendo por no estar a la altura de lo que su padre, ese hombre protector americano que ejemplifica al votante republicano, tal y como lo definía en su libro George Lakoff, es precisamente algo interesante que puede inferirse de este biopic, que bajo la risa cuela una advertencia muy seria. Cuidado con los prohombres de familia que estrujan a los churumbeles. Cuidado con una sociedad exigente, porque la insatisfacción genera monstruos con pelo rubio y piel naranja. Y saltamos a otra historia política, La Infiltrada. En ella, Arantxa Echevarría indaga en los sacrificios que realizó un agente de policía que se infiltró en ETA durante 8 años en el Comando Donosti. Carolina Yuste y Luis Tosar son los protagonistas de este thriller que nos cuenta Elio Castro.
En Carmen y Lola, la directora Arantxa Echevarría contaba la historia de amor entre dos chicas gitanas. En chinas, la integración en nuestro país de las niñas adoptadas que vienen de ese gigante asiático y también de las que ya han nacido en nuestro país y que son hijas de emigrantes. La Infiltrada es un thriller policial, pero según la directora vasca, cuenta también temas que siempre están presentes en su filmografía. Pues está el problema de la identidad, que es algo que siempre me ha preocupado muchísimo. Por ser vasca, criada en Madrid, que no era vasca en el País Vasco y aquí era la etarra, y el personaje femenino, que es importantísimo, ¿no? Meternos en la mirada de una mujer en un mundo de hombres, con todo en contra, y luchar contra todo lo marcado, la testosterona que se respira tanto en la policía como en ETA. Y en mis películas siempre es un poco la búsqueda de querer hablar y conseguir encontrar tu voz en un mundo hostil, ¿no? La Infiltrada está basada en hechos reales. Una policía que, recién salida de la academia, con tan solo 22 años, se infiltró en el mundo de la izquierda Abertzale. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Sí, al encubierto lo avala un juez. Exacto. Tú serías infiltrada. Poco a poco fue ganando la confianza de ese entorno social y político hasta que consiguió entrar en contacto con miembros de ETA. Tengo un agente infiltrado en la izquierda Abertzale y le han pedido que se reúna, presumiblemente, con un liberado. Hostia puta, un compañero. Exactamente. La cita es el sábado. Vamos a montar operativo. ¿Cuánto tiempo lleva dentro? 6 años. Joder, no me jodas. Para que hayan confiado en él. Y no es él. Es ella. Arantxa, que era el nombre en clave de esa agente, estuvo 8 años viviendo en San Sebastián, casi sin tener contacto con su propia familia, asistiendo desde primera fila a atentados terroristas, manifestaciones de apoyo a ETA y también a las treguas que hubo antes del final de la organización. Su único contacto era su superior, que en la película interpreta a Luis Tosar. Tú sabes lo que he visto, ¿no? Sabes lo que he hecho. ¿Y ahora que consigo que un puto liberado confíe en mí? ¿Ahora? ¿En serio? Nos han cortado los fondos. Sí, hombre, venga. ¡No me jodas! No te creas ni por un momento que me creo que es un problema de fondos. Carolina Yuste se pone en la piel de esa agente de policía que vive siempre con la amenaza y la angustia de ser descubierta en cualquier momento. ¡Que no puedo más! Que en cualquier momento se te va la cabeza y me pega un tiro. ¡Que no puedo más! Voy a casa con un nudo en el estómago. Que me da igual. Eres una profesional de la policía. Es tu puto trabajo. La actriz no pudo conocer a la verdadera Arantxa. Es un personaje, quiero decir, que a la vez Arantxa también siempre tenía muy claro que aparte de eso quería hablar de una chavala de 20 años que renuncia los mejores años de su vida, digamos, y ella decide renunciar a todo eso por su trabajo y por el objetivo que ella se ha marcado que tiene que conseguir, ¿no? Además ella lo dice, es que quiero ser yo. O sea, yo quiero que esto acabe, sí, pero es que además quiero ser yo la que esté en primera fila. La película, en la que también podemos ver a los actores Diego Anido e Íñigo Gastesi, incluye momentos muy impactantes, como la recreación del asesinato del concejal del Partido Popular en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, en el barrio viejo de la ciudad. Quisimos hacer una reproducción muy exacta y muy fidedigna, porque yo creo que la gente que no es del País Vasco no se creería que fue así, ¿no? Que piensas que es corriendo No, con toda la parsimonia. Rodamos esto, que es duro, se ve el disparo, se ve todo. Y hablamos con la familia de Ordóñez, hablamos con su hermana y con su mujer y dijimos, queremos enseñaros la película. Y yo estaba muerta de miedo cuando la vieron, ¿no? Porque cambiaba la película, si no teníamos esa secuencia. Pero entendía que por respeto tenían que verla. Y fue impresionante porque la vieron y dijeron, no toquéis nada. Esto hay que recordarlo, esto hay que contarlo para que no vuelva a pasar. El film muestra con crudeza los años de plomo que vivió la sociedad española a finales de la década de los 90. Aquí tienes, lista de objetivos y contactos. Vamos a empezar las vigilancias ya. Así cuando lleguen las armas iremos a fuego. Son casi todos jueces y políticos, porque vamos a reactivar el comando Donosti. Luis Tosar. Bueno, yo creo que la película definitiva de ETA no se hará, ni se podrá hacer, ni creo que nadie tenga siquiera la intención de hacerla. Y lo que sí creo que hay intención y se seguirá haciendo son otras películas, otras series que vayan mostrando puntos de vista diferentes, porque es verdad que es una historia muy compleja, que ha durado mucho tiempo, por desgracia, y de la que hay muchas cosas que contar todavía. Una historia que protagonizaron muchos personajes anónimos, como esta policía que vivió en primera línea la lucha contra ETA. ¿Cómo acabas metida en esto si eres de Logroño tú? Porque mis padres son vascos. Ya, son vascos, pero abandonaron su país, ¿no? Vaya vascos. ¿Tú por qué nos ayudas?
También soy pro-saharaui, pero me pillaba un poco más lejos. Título: La infiltrada. Y nos vamos a la animación con Robot Salvaje, una emotiva película sobre la amistad y sobre aceptar a aquellos que se sienten diferentes, que produce el estudio DreamWorks y que cuenta con las voces de Macarena García y Álvaro Morte en la versión española y con Pedro Pascal y Lupita Nyong'o en la americana. Un reportaje de Mica Cilindro. Está siendo un buen año para el cine de animación, con éxitos taquilleros como la segunda parte de Del Revés, con propuestas más adultas como Memorias de un caracol, aún no estrenada en España, y con Robot Salvaje, la gran apuesta de DreamWorks para esta temporada. Hola, bonjour. Guten Tag, Uyambo. Hello. Enhorabuena por haber adquirido un robot de Universal Dynamics. Soy Rothum 7134. Una Rothum siempre completa su tarea. Dime qué deseas. Una tierna y divertida historia ambientada en un bosque que tiene como protagonista a una robot abandonada, una máquina que se despierta rodeada de animales y que tiene que aprender a sobrevivir. Procesando. ¿Necesitas asistencia? Roth es una robot programada para atender a todas las necesidades humanas, pero en su entorno nuevo no encuentra a nadie que pueda asignarle una tarea. Tu dialecto no consta en mis bases de datos. Dile a tu especie que no se alarme. Rothum 7134 solucionará esta barrera lingüística de inmediato. Poco a poco va familiarizándose con su nuevo hogar y encontrando nuevos compañeros y aliados entre los animales de esta isla. También nuevas responsabilidades, como la de ser madre adoptiva de un polluelo de ganso huérfano y enseñarle a volar para su migración anual. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, ¿cómo calificarías mi rendimiento? Lo registraré como un 10. Lupita Nyong'o, actriz conocida por películas como Black Panther o 12 años de esclavitud, es la actriz que pone voz a esta robot y a su viaje emocional. El proceso para trabajar en un papel como este, en el que lo único que tengo es mi voz, empieza igual que con cualquier otro papel en el que intento entender el personaje, saber qué quiere y cómo lo consigue. La diferencia es que Roth es un robot, así que no siente, no respira, no está viva. Está programada, pero lo que tiene es el mismo impulso que tiene cualquier otro personaje. Tiene algo que cumplir y sabe adaptarse. Esas dos cosas, en cierto modo, marcaron la forma en que interpreté el papel. Empieza con los ajustes de fábrica, por lo que la calidad vocal es más positiva y firme, como la de Alexa o Siri. Y luego, a medida que asume más y más ese papel de madre y se adapta a la vida en la isla y a las relaciones con los animales, se vuelve más emocional. Y en cierto sentido también está creciendo más allá de su programación para convertirse en una entidad más inteligente emocionalmente. Chris Sanders, autor nominado 3 veces a Oscar por Cómo entrenar a tu dragón, Los Crocs y Lilo y Stitch, es el director y guionista de la película. Una aventura que mezcla técnicas artísticas entre lo digital y lo artesanal para crear este universo que se mueve entre la belleza de la naturaleza y la visión futurista de las máquinas. El estilo general que tenemos en pantalla es algo completamente nuevo. Estábamos muy ansiosos por darle un aspecto más sofisticado a todo esto. Para mí era muy importante que la gente viera esta película de la manera correcta. Quería alejarme de cualquier tipo de estilo que pareciera demasiado joven, porque definitivamente no es ese tipo de historia. Así que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado para lograrlo, habiendo avances tecnológicos asombrosos. Nuestro equipo trabajó mucho para lograr este aspecto en particular, con todo pintado a mano, así que le dimos un toque original y fresco a esta película que nunca se había visto antes. A diferencia de muchas películas de animación, los animales están representados con autenticidad. No son dibujos para niños, sino seres reales que, gracias a su interacción con los robots, regalan grandes momentos de humor a la historia. Tienes que morirte antes. La meningitis no es fulminante. ¿Qué habéis elegido? La rabia. La combustión espontánea. Yo ensalada de bolladona. La septicemia. No, yo me pedí la septicemia. No os habéis enterado de nada. Os tengo dicho que las cosas muertas no tienen que explicar por qué lo están. Ahora nos van a matar de verdad. Lo siento, mamá. Perdona. Con esa idea principal de la convivencia entre un robot y una cría de ganso, la película es un emocionante cuento sobre aceptar al diferente, escuchar al otro y crear lazos afectivos. Acata la orden de retorno a casa. ¿Qué quieren decir? Quieren que me vaya con ellos.
Diles que ya estás en casa. Robot Salvaje rinde también un homenaje a esas madres solteras que sacan a sus hijos adelante y a las familias elegidas. Una historia que reivindica también el poder de la comunidad, el ayudarnos los unos a los otros con empatía, amor y respetando quiénes somos. El cine en la SER con Pepa Blanes. En televisión se estrenó Fuera de concurso en Venecia con Cate Blanchett como protagonista. Alfonso Cuarón tiene nueva serie, se llama Disclaimer, observada, y ya la podemos ver en Apple TV. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, es el gran estreno de esta semana. Disclaimer es un thriller psicológico basado en la novela de René Knight, donde Blanchett interpreta a una periodista que se encuentra de repente frente a una novela que desvela secretos de su vida. El director de Gravity y Roma aborda en 7 capítulos una historia compleja donde es difícil diferenciar la realidad y la ficción. Kevin Kline y Sacha Baron Cohen completan el elenco de Disclaimer, que se estrena a capítulo semanal en Apple TV+. Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti. Has guardado el secreto. Hay que mantener el equilibrio. Y has conseguido llevar el tuyo por el buen camino. Hasta ahora. Hay otro gran estreno que se burla de las producciones de superhéroes. La franquicia ya se puede ver en HBO y se centra en el accidentado rodaje de una película y en las bambalinas del género para desarrollar toda una sátira en torno a un estudio cinematográfico que es Marvel en todo menos en el nombre. La comedia, auspiciada por Sam Mendes, Armando Iannucci y John Brown, se burla de esa enorme máquina de hacer dinero que suponen las franquicias de superhéroes y retrata una manera de hacer cine siempre cuestionada. Daniel Brown está al frente del elenco. Soy primer ayudante del director. Mi trabajo consiste en que los actores no se maten entre ellos o a ellos mismos. Y también trabajo con el director, le ayudo con su visión. Bueno, en realidad lo soy todo. Soy un todo en uno. El superhéroe menos valorado del mundo. Y nos despedimos para siempre de Inside número 9, una de las comedias británicas más inclasificables de los últimos tiempos, disponible en Filmin. La serie, creada por Steven Pemberton y Reese Shearsmith, nos ha acompañado durante la última década con sus historias independientes, cada una ambientada en un lugar diferente y explorando una amplia gama de géneros y tonos. Originalidad y giros imposibles en una de las grandes series de los últimos tiempos, ganadora de 2 BAFTA. On the desk. You heard any funny noises coming from there? Yeah, and we had front row seats. El cine en la SER. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Mica Cilindro. Nos marchamos con Martín H., maravillosa película de Adolfo Aristarain, al que hace poco la Academia de Cine le entregaba la Medalla de Oro de 2024 en Buenos Aires. Con él y su cine nos vamos. Adiós. Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos. El cine y eso en sí la se SER, extraña. con Pero Pepa se pasa. Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.